Tu padre fue presidente del Sevilla. efectivamente. Tener un padre que a la vez era presidente del Sevilla, de tu club, y poder compartir ratos con Zucker, con Maradona, con Simeone, con Polster. O sea, eso es un privilegio que me llevo para adelante, ¿no? Para siempre, ¿no? He sido consejero del Sevilla durante 6 años y ganamos 2 UEFA, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y 2 veces mejor equipo del mundo. Vale. En Aquí esa somos, época. aquí somos béticos. No pasa nada. Vale. No pasa nada. Alguien tiene que sufrir. No te vengas arriba, que tenemos aquí en qué estado se encuentra el Sevilla realmente hoy día. Caos absoluto. Una situación financiera devastadora. Sergio Ramos salió a la palestra recientemente Ujú. como posible comprador o grupo detrás de inversores. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Si lo conoces desde dentro. ¿Cuánto vale realmente El Sevilla, el Sevilla? si te vas a la lista de los 10 equipos más condecorados en Europa, los que más títulos han ganado, el Sevilla está el séptimo. ¿Dónde está lo caro y dónde está lo barato? Pero eso es historia. En el fútbol es hoy. ¿Se prevé una venta del estadio? Muy buenas tardes de nuevo a Somos Invisibles. En esta semana, pues bueno, cada semana nos vamos sorprendiendo cada vez más con los invitados. Y hoy tenemos a Luis Cuerva. Buenas tardes, Luis, ¿qué ¿Qué tal? tal? Buenas tardes. ¿Nos encontramos bien? Perfectamente. Menos mal que tenemos el aire puesto, porque Sí, está porque haciendo la bastante calor. temperatura... Y además para esta semana dan todavía más calor a partir del fin de semana, que ya va a ser tremendo, ¿no? Yo voy a Sevilla el sábado, a ver a Manuel Carrasco. Ajá. Nos vamos a ventilar un poquito Sí, allí bien. sí. Así que nada, Luis, vamos a ir directo al grano. Antes me paraba un poquito más, pero ahora ya voy a hierro. Directo, a hierro. ¿Ser presidente del Sevilla es un sueño para ti? Bueno, yo creo que todo sevillista sueña, ¿no? Con poder algún día gobernar, ¿no? A nuestro equipo, ¿no? Y llevarlo hacia la victoria, ¿no? Yo he vivido toda mi vida en el mundo del fútbol y no me voy a quitar ningún tipo de tapujo diciéndote que sí, ¿no? Que sería una ilusión, ¿no? Vital para mí, ¿no? Tu padre fue presidente del Sevilla. Efectivamente, durante 10 años. ¿Qué edad que tenías tú Yo exactamente? tenía 11 años, 11 años. ¿Qué tal lo viviste? Bueno, es que mi vida de niño ha sido una vida divertida, digámoslo así, ¿no? Mi padre se dedicaba al mundo del juguete, entonces yo tenía un rey mago en casa, ¿no? Yo tenía pues grandes almacenes llenos de juguetes y de todo tipo de artilugios y novedades, y teníamos tiendas y la verdad que fue una infancia increíble, ¿no? Y después pues tener un padre que a la vez era presidente del Sevilla, de tu club, y poder compartir ratos con Zucker, con Maradona, con Simeone, con Polster. O sea, eso es un privilegio que me llevo para adelante, ¿no? Para siempre, ¿no? Y por supuesto, el haber tenido el padre que he tenido y el apellido que tengo, evidentemente ha contribuido a que hoy en día sea lo que soy, ¿no? A nivel futbolístico, ¿no? Que entiendo que ahora hablaremos de ello, ¿no? Sí, claro. ¿Qué negocio tenía tu padre? Parece se dedicaba al juguete, al camping y a productos de playa. Él empezó con un kiosco en la calle, en la puerta de San Juan de la Palma, y de ahí fue creciendo y llegó a ser pues uno de los mayoristas de juguetes más grandes, ¿no? Que hubo en España, ¿no? ¿Cómo se llamaba la empresa? Almacenes Cuerva. ¿Algo de hiperbebé o algo No, pero es de un primo mío. a primo? Sí, primo hermano. Sí, sí. Me lo han largado. Sí, un buen negocio también. Nos tenemos mucho cariño y bueno, pues también igual de sevillista, igual de gran empresario. Él podría venir también aquí a dar buenas charlas, seguro. De emprendimiento. Sí, sí, sí. Tengo Eh, dos primos, tengo varios primos, todos grandes profesionales, pero es verdad que tengo dos que despuntan, que son Francisco Cuerva, que es el CEO de Genova y es una multinacional de ingeniería, y José Luis, que es un gran empresario del mundo del bebé. Muy bien.
invitados están los dos, si quieren Ujú. pasar por aquí y charlar un rato con nosotros. ¿Te gusta el fútbol entonces? Me encanta, ¿no? Me apasiona, ¿no? ¿Cómo se te daba cuando joven? Yo era más de baloncesto. ¿Más de baloncesto? Sí. ¿Has jugado baloncesto? Sí, 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 he jugado al baloncesto. Yo era Y, de baloncesto porque al final, bueno, pues mido 1,92 y menos tipo de futbolista tenía tipo de todo, ¿no? No, bueno, pero ni lo intenté. hay jugadores en el Sevilla, por ejemplo, cuando en la anterior etapa, que eran bastante altos, ¿no? Y jugaban de Sí. delantero, No, ¿no? pero me dio por el baloncesto, fíjate. ¿Y tu padre qué te decía? Nada, bueno, mi padre en ese sentido no se metía, ¿no? ¿Qué vinculación tiene hoy día Luis con el Sevilla? Pues ninguna. Soy socio del Sevilla. El año pasado me dieron los 50 años de socio. Me dieron la placa correspondiente y la insignia de oro. Y pues estoy dentro de los 150 socios más antiguos, ¿no? He sido consejero del Sevilla durante 6 años y ganamos 2 UEFA, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y 2 veces mejor equipo del mundo. Y Vale, vale, vale. en esa época. Aquí somos béticos. No pasa nada, Vale, vale. no pasa nada. Alguien tiene que sufrir. No te vengas arriba que tenemos aquí. Te iba a Pues solo he preguntar. contado solo he contado mi época. Tenemos muchos más títulos, ¿eh? Bueno, no vamos a entrar en rivalidades ninguna. Eh, entonces, ¿no tienes vinculación directa en el sentido de ser accionista No, del Sevilla? ninguno. Nosotros participábamos como accionistas del Sevilla cuando estaba mi padre, y cuando sale mi padre se venden todas las acciones. Bueno, por dar un apunte, 50 años, pero ¿qué edad tienes como... 51, Si tienes 51 ¿sí? y 50 años de socio. No, 51. Pues el año pasado me dieron la insignia de oro Vale, vale, y vale. la Entonces, placa. desde que naciste, Desde que nací soy socio del Sevilla, hermano de la Macarena, del Buen Fin, de la Amargura y de Montesión. Todas las del barrio. toda. Solo somos Eh, del barrio de la calle Feria, mi familia. va. ¿En qué momento se encuentra el Sevilla 18 de junio de 2026? Sí, ¿En qué estado se encuentra el Sevilla realmente hoy día? caos absoluto. Una situación financiera devastadora, donde la dirección que se está realizando sin ningún tipo de rumbo, donde se ha proyectado una venta del equipo que han tirado 5 meses de gestión a la basura y donde nos hemos plantado en un inicio de temporada sin ningún tipo de previsión ninguna, improvisando, nombrando un director deportivo que era el que había, que no quiere decir que no sea el bueno a lo mejor, pero sin ningún tipo de previsión y quedándonos con el entrenador que se ha cogido en la última temporada y que creo que no era el que ellos pretendían tener, pero como no hay dirección ninguna, pues el que nos hemos quedado, ¿no? La relación, porque obviamente los conoces, ¿qué relación tiene padre e hijo del nido que están tan enfrentados? Bueno, tú lo has dicho, están enfrentados, relación cero, tanto él con su hijo como el hijo con el resto de la familia, ¿no? Una situación que está totalmente enquistada y que a lo mejor algún día en el futuro se sientan padre e hijo y se dicen las cosas así como nosotros estamos. No creo que más cerca se puedan poner de momento y se dicen las cosas y se arreglan, ¿no? Porque al final es un padre y un hijo. Y es una pena. Yo conozco a la familia desde niños y la verdad que la sufro como amigo, ¿no? Que soy de ambas partes, ¿no? Pero ¿qué rivalidad pueden tener? ¿Qué es lo que quiere cada uno? Bueno, José María del Nido Benavente tiene unos intereses como accionista y el hijo pues está defendiendo unos intereses contrarios a los de su padre con las acciones del padre. Entonces es algo un poco estrambótico, pero las situaciones mercantiles que se producen muchas veces en las sociedades permiten situaciones inesperadas que van contra la gobernabilidad del club y contra la gobernabilidad de cualquier tipo de sociedad en la que pase esto. ¿Estás de acuerdo con el hijo a día de hoy? Yo no estoy de acuerdo con la gestión que están realizando. No estoy de acuerdo. Ni estoy de acuerdo con el pacto que permitió que esto sucediera, ¿no? Yo creo que los clubes tienen que tener libertad accionarial y que haya una masa que pueda pactar y que pueda
ser libre a la hora de gestionar el club, ¿no? No que estén amarrados por pactos cainíticos que provocan que haya enfrentamientos que tengan al club atrapado y a una afición sufriendo, ¿no? De este nivel. Sergio Ramos salió a la palestra recientemente Ujú. como posible comprador o grupo detrás de inversores. ¿Qué es lo que ha pasado realmente si lo conoces desde dentro? Bueno, yo creo que cuando una gestora de fondos al final no tiene el dinero, tiene el compromiso de poner el dinero. Entonces, yo creo que Sergio ha intentado levantar un fondo para poder comprar el club y creo que cuando ha ido a tirar de esos inversores, alguno le ha fallado. Entonces, el fallar le ha provocado modificar la oferta y al modificar la oferta, pues ha provocado que haya resquemor entre los vendedores y hayan decidido pues no confiar en él y no venderle, ¿no? ¿Cuánto vale una acción del Sevilla hoy día? Una nada, ¿Cuán- 85.000 acciones vale todo. De acuerdo. ¿Cuánto vale realmente El Sevilla, el Sevilla? mira, Saladino cuando conquista Jerusalén, ¿vale? Le dice a los suyos, ¿cuánto vale esto, no? Dice, vale nada, vale todo. El Sevilla se está queriendo vender en 450 millones de euros. eh, Inicialmente puede que sea un valor que a nivel patrimonial no lo valga, pues porque los activos que tiene personalmente creo que no los valen. Los activos principales inmobiliarios que tienen son el estadio y la ciudad deportiva y los futbolistas, y eso no empata con la deuda que tiene. Por lo tanto, si incluso el valor patrimonial de lo que tiene contra la deuda es negativo, evidentemente el fondo de comercio no pueden ser 450 millones de euros. Pero por otro lado, si te vas a la lista de los 10 equipos más condecorados en Europa, los que más títulos han ganado, el Sevilla está el séptimo, empatados con el sexto y con el octavo, que son el Atlético de Madrid y el Chelsea. El Chelsea costó 3.500 millones de euros y el Atlético de Madrid el 51% ha costado 1.500. Entonces, ¿dónde está lo caro y dónde está lo barato? ¿Cuánto se prevé una venta del estadio Y yo creo como que opción? creo que es inviable. Creo que es inviable, sobre todo porque primero hay que hacer una recalificación urbanística, que ya se acaba de hacer una, para poder modificar la edificabilidad del estadio y construir uno nuevo, porque creo que es una medida impopular para una ciudad, que la mitad de la ciudad es de un equipo y la otra mitad de otro. Y sobre todo porque es tan grande la deuda que tiene el club que la venta del estadio no facilita, no resuelve nada. O sea, la solución ahora mismo a la situación que tiene Sevilla es una ampliación de capital. No queda otra. Y creo que la hay que hacer primero contando con la afición. Porque la afición puede poner, Mucho de capital. corazón, puede poner mucho capital. Ya en los años 50, cuando hubo que construir el estadio, se sacaron unas obligaciones. Y el que construyó el estadio fue la afición. O sea, que esa opción yo creo que sería bastante planteable. ¿Te has hecho por comparaciones o no? Bueno, yo he ofrecido a distintos compradores, en este caso a la parte de Sergio y a otros posibles compradores, avales por 90 millones, incluso posibilidad de más, para poder entrar en la operación que se quiera plantear para poder comprar el club. ¿Qué diferencia hay entre invertir y avalar? Bueno, el aval es una herramienta, y ya entramos, si te parece. Bueno, ahí todavía hay muchas preguntas más, ¿eh? Bueno, el aval es una herramienta financiera que te permite apalancarte y te permite gestionar tu solvencia a través de tu solvencia personal a la hora de conseguir los avales, ¿no? Entonces, pues es una herramienta que puede aplazar una compra, puedes presentarlos en la liga para ganar solvencia a la hora del ratio 1:1 y tiene mucha, es una herramienta muy potente.
Vale, pero no significa avalar con que pones el dinero. Es decir, si el Sevilla se está vendiendo ahora en 400 y pico de millones de euros, eh, no porque se avalen 450 millones, significa que se suelde, simplemente están ahí como respaldo, por Están si no como, se paga. están como respaldo y en el caso de la operación, por ejemplo, que Sergio quería hacer, había un aplazamiento de pago en el que se pedía una garantía. Entonces, eso permite hacer la gestión y te permite gestionar tu tiempo y gestionar tu economía. Vale, pero Luis, intento comprender por qué avalas y no eres inversor con Sergio, por ejemplo. Pues porque la herramienta que gestiono y a lo que yo me dedico son avales, Sí, hasta ¿vale? ahí entraremos luego en el tema. Y es donde tenemos la herramienta financiera. Vale, pero como Luis Cuerva, ¿no te gustaría ser accionista del Me Sevilla? gustaría ser accionista de Sevilla si tuviera 90 millones de euros. Bueno, tampoco hace falta tener 90 millones de euros para ser accionista, ¿no? Sí, evidentemente. Bueno, Puedes invertir. tú puedes ser accionista con carácter meramente testimonial. Por eso cuando tú me decías cuánto era una acción y te decía, vale nada. ¿Por qué? Porque una acción no te vale para nada. Vale para poner un cuadro en la pared. Si tienes 85.000 acciones o 60.000 acciones, ya puedes hasta hacer ampliaciones de capital, porque tienes 2/3 del capital. Los jugadores. ¿En qué momento nos encontramos con los jugadores? Porque has dicho que hay que poner valor de los jugadores más del estadio. ¿Qué valor de jugadores tiene el Sevilla a día de hoy? A día de hoy bajo. O sea, una herramienta que se llama Transfer Market, que no sé si la conoces, Sí, sí. que hoy en día es, digamos así, el referente, bueno, es más o menos el valor que se le puede dar a los equipos, que se le puede dar a los jugadores. Y el Sevilla en los últimos años ha bajado cerca de 300 millones de euros del valor de la plantilla, ¿no? Al final la calidad, salvo en contadas ocasiones, está muy relacionada con lo que cobra un futbolista. Y cuando esas dos herramientas o esas dos situaciones no empatan, tenemos los casos que tenemos en el Sevilla. Tenemos jugadores que cobran muchísimo y que no están ni en la alineación inicial, ¿no? Que no sirven ni para estar escondidos en el vestuario, ¿no? Se- Entonces, pues eso provoca que cerca de 20 millones de euros del presupuesto estén tirados a la basura, ¿no? vale. ¿Cuál es el futuro real del Sevilla? Porque creo que estas dos últimas temporadas ha estado a un punto de Mm. descender, ¿no? ¿Cuál es la solución viable con los jugadores? Porque ¿qué va a hacer Sevilla con los jugadores? ¿Va a Bueno, vender? al final sigue intentando quitarse carga de salarial, de la masa salarial. No se ha renovado a Gudel, por ejemplo, que tenía una carga salarial importante. Y están locos por quitarse a Nianzú, por quitarse a Marcao, a Januzaj, que entre los tres suman el 20% del presupuesto. Mm. Me han dicho que quieren traer a José Lu. Bueno, José Lu viene libre y es un futbolista que para una temporada es goleador y aunque ya tenga una determinada edad siempre puede sumar. O sea, en situaciones como la que tiene el club tienes que ampararte tienes que ampararte en cantera y tienes que ampararte en al menos un jugador por línea que sea veterano. Sea veterano. Este año se ha hecho con Azpilicueta y se ha hecho con Alexis Sánchez y yo creo que han dado un resultado bastante óptimo para el nivel físico que traían, ¿no? Azpilicueta ya es un futbolista con mucha clase, que se le nota en el terreno de juego nada más que poniéndose las botas, pero sí es verdad que el hombre venía de sufrir lesiones, ¿no? Y Alexis cuando ha salido ha demostrado la calidad que ha tenido. O sea que, y por línea tienes que tener un futbolista veterano que mantenga las líneas y el resto pues tienes que irlo acompañando de... Bueno, pero ya José Lu viene de Qatar, ¿no? Sí, pero bueno, pues, hay futbolistas que son killers, aunque tengan ya 35 años, ¿no? Eh, bueno, entonces el Sevilla que va a defender el año que viene o no, Esperemos que no, que no. esperemos que no. Aunque si no cambia la situación, la previsión es que consigan descenderlo, ¿no? Porque parece que los dirigentes están empeñados en hacerlo descender. No se puede hacer peor. O sea, no hay una buena gestión, no hay Vale. nada, no hay una pincelada que tú digas, esto está bien hecho. Bueno, ¿qué se está haciendo desde fuera para que haya una nueva directiva Es que o desde fuera, vamos a ver, esto es como si hay un supermercado aquí que ha subido los precios
y se manifiesta la gente del municipio porque han subido los precios. Es que por mucho que te manifieste, lo único que puedes hacer no es ir a comprar. Nosotros el aficionado, hoy hay una manifestación en Sevilla que está convocada a las 8:30 y es triste que se vayan a tirar a la calle 30.000 personas y que no vaya a valer para nada, porque la presión social a los que están actualmente les resbala, les resbala. Ellos quieren vender a un determinado precio y de ahí no se bajan. Porque tú crees que 450 es caro. Volvemos a lo mismo. Bueno, para que haya una solución viable de que haya un cambio de Mira, te directiva. pongo dos ejemplos. Mira, para un árabe, por ejemplo, son muy dados a aficionarse al fútbol. El árabe normalmente prefiere la liga inglesa, aunque sea un equipo de segunda, pero le gusta más la liga inglesa. Pero imagínate que quiere coger un equipo y meterlo en Champions, ¿vale? Es más sencillo comprar el Sevilla por 450 millones de euros, invertir en el club y luchar por entrar en la Champions, que en la Liga Española tiene que luchar con 3 equipos por entrar en Champions, que es donde realmente los equipos ganan dinero y donde se posicionan, como le pasó al Sevilla, por ejemplo, y ahora al Betis, pues evidentemente, entrando en Champions va a tener unos monumentos económicos importantes, que si lo quiere hacer la Liga Inglesa, la broma le va a costar 3.000 millones de euros y se tiene que pelear con el Arsenal, con el Chelsea, con el Manchester City, con el Manchester United, con el Crystal Palace. Entonces, ¿es caro o es barato? También te hago otro planteamiento. El Getafe se habla de que lo van a vender ahora y que se habla que está siempre en un precio en torno de los 100 millones de euros. Y está en primera y está jugando la UEFA. O sea, ¿es caro o es barato? Sí, que es muy relativo todo. Y el Sevilla es un gran club, evidentemente, como te he comentado, el 7.º equipo con más títulos en Europa de manera histórica. En el siglo XXI, detrás del Madrid, el que más títulos ha ganado. Pero eso es historia. En el fútbol es hoy. Fútbol, el pasado tiene poca memoria. El fútbol tiene poca memoria en ese sentido, ¿no? Vale, Luis, llegaste con 30 años a la directiva del Sevilla Ujú, y viviste momentos también muy dulces. ujú. Esos éxitos tuvieron que ver con que la gestión era una gestión muy buena. Está asociado la dirección y la... Hombre, el Sevilla, cuando José María entra en el club, se encuentra con una situación patrimonial, pues no como en la que tenemos ahora, pero una situación patrimonial bastante deteriorada, donde los fondos propios eran negativos, donde el club arrastraba grandes deudas y se encuentra en la situación en la que jugándonos una semifinal aparece un club inglés que es el Arsenal y se encapricha de las estrellas que teníamos, que era Reyes, ¿no? Y que en paz descanse el pobre. Y José María toma la decisión de vender, pero es que después surge la opción de vender a Sergio Ramos y se vende a Sergio Ramos. Y después se toma la decisión de vender a Batista y se vende a Batista. Como todo en la vida, comprar bien de precio y vender alto es el negocio. El resto es jugártela a la suerte, ¿no? Pero sacar un chaval de la cantera como es Sergio Ramos y con menos de 30 partidos, vender al precio que se vendió a Julio Batista, que eso sí hubo un poco de suerte porque venía de medio centro y perdía tantos balones que decidieron ponerlo de delantero, ¿no? Era el que teníamos, ¿no? Y resultó que era goleador, ¿no? Y bueno, y vender a Reyes, pues igual. O sea, el coste era mínimo y las ganancias fueron tremendas, ¿no? Fue la época de Monchi. Sí, Ramón, yo creo que Ramón ha sido un visionario en el mundo del fútbol. Ha sido un visionario al que todos los demás equipos han seguido y en el que evidentemente se cometen errores porque el 100% de acierto no lo tiene nadie, ¿no? Pero tú lo pones en la balanza los resultados y al final el Sevilla con Ramón ha ido siempre hasta arriba, ¿no? Es más, el Aston Villa, que acaba de ganar la Europa League, el equipo lo monta él. El equipo lo monta él, lo que pasa es que se va a mitad de temporada, ¿no? Pero el equipo lo monta él. O sea que Sí, pero la crítica que se hace es buena o es mala, me refiero. El hecho de vender jugadores, como lo compra barato y lo vende caro, ¿esa acción está bien o no está bien? es que el fútbol no existe. Me refiero, los resultados venían En eran el positivos. fútbol no existe otra opción de gestionar un club
salvo que seas el Madrid o seas el Liverpool o el Manchester United o el Manchester City que le mete dinero los propietarios, que no sea vendiendo y comprando. Las cuentas de explotación de un club de fútbol son deficitarias. Es una estructura mercantil en la que el 95% de los ingresos se los comen la partida de sueldo y salario, ¿no? Se lo comen los jugadores, ¿no? Y lo más normal es que tu resultado de explotación sea cero. Después, cuando vendes futbolistas, por el extraordinario, que hablando a lo mejor conceptos muy contables, pero que por ahí es donde está la ganancia, ¿no? Sí, pero que me Y por refiero, donde se crece, ¿no? pero me refiero que esa movida de comprar y vender al Sevilla le vino de lujo, porque Claro, al no final paraba de Sevilla ganar, no paraba de ganar. era un formato espectacular. ¿Por qué? Porque tú primero vendes jugadores de la cantera, que la repercusión del coste es muy baja. Segundo, compras futbolistas que son desconocidos y los pones en el mercado. Tercero, compras jugadores que habían sido caros en su salida a lo mejor de sus equipos de origen. Eh, mm, ¿Qué te digo yo a ti? Futbolistas brasileños que habían venido a Europa y no habían jugado y habían recalado en el Sevilla y se habían lanzado. Mismo Rakitic, ¿no? Rakitic costó 1 millón de euros viniendo del Schalke, ¿no? Yo tengo una anécdota con el director general del Schalke, porque al año de estar en Rakitic en Sevilla, me lo encuentro en Israel en un partido, en Maccabi Haifa contra Schalke, en el año 2011. Y me dice, oye, ¿qué tal Rakitic? Digo, pues mira, no está resultando ser un futbolista importante como esperaba, ¿no? Y me dice, a ver si cree que los alemanes vendemos los jugadores, ¿no? Y a partir de ese momento, oye, empezó Rakitic a jugar hasta que se fue al Barcelona, ¿no? Un pelotero Un increíble. pelotero increíble, ¿no? Y no se ha bajado ya de ese nivel, ¿no? Pero sin embargo vino aquí defenestrado por 1 millón de euros. Siendo bético, un pelotero de los buenos, Sí, ¿eh? sí, un peloterazo, verás tú, y a mí me gusta el fútbol por encima de todo y cuando veo un futbolista bueno lo reconozco, ¿no? Y eso es una realidad. Sevilla ha tenido unos futbolistas de primer nivel. O sea, el Sevilla ha tenido aquí a Kersakov, que era un pelotero ruso espectacular y no tenía sitio, no podía jugar. Eh, eh, es increíble. Dentro de esos años que estuviste en la directiva, ¿cuál fue el momento que tú digas el más emocionante? El más emocionante cuando ganamos la primera UEFA. La primera UEFA, ten en cuenta que yo he vivido mucho, ¿no? Del mundo del fútbol con mi Hombre, padre, ¿no? desde 11 años, ¿no? ¿Qué? Desde De los 11 11 años. años, ¿no? De los 11 años, ¿no? Y he vivido mucho, mi padre sufrió mucho por el fútbol, era un sevillista increíble, y vivía por y para el Sevilla. Y él no tuvo la suerte, a pesar de tener aquí futbolistas espectaculares, jugó Maradona, ¿no? En el Sevilla, ¿no? De ganar ningún título, ¿no? Entonces ese ganar ese primer título, esa primera UEFA fue espectacular. Y además tuve la suerte de que esa final, la del 2006 y la del 2007, me tocó a mí ser el delegado del equipo. Yo era la persona dentro de la directiva que me encargaba de toda la organización y de velar de todo. Y entonces la copa durmió conmigo. O sea, la copa me la llevé yo a mi habitación cuando acabó toda la celebración, ¿no? Se puede imaginar, me pegué toda la noche mirándola pendiente. Tuve una anécdota muy buena porque cuando llegamos al aeropuerto de Eindhoven, claro, con la copa todo el mundo se quería hacer fotos y yo pues, me olvidé de la copa y me fui para el avión. Y cuando me siento en el avión me dice José María, ¿y la copa? Y digo, la copa, no sé dónde está la copa. Ah, por Dios, ¿cómo puedes perder la UEFA? Tal y cual. Me tuve que bajar del avión e ir a buscar la copa. Y la copa estaba en la terminal en una silla. Me la había dejado detrás. Nadie la quería. Hoy, casualmente, todo el mundo se había hecho ya foto con ella y se quedó puesta en una silla, ¿no? La terminal. Curioso. Cuando todo el mundo quiere hacerse la Claro, foto. todo el mundo quería hacerse la foto, después la soltaron. Bueno, eh, ¿alguna anécdota? Bueno, tu padre, dijiste que has comentado que fue presidente, Ujú. coincidió con Lopera. Sí, claro. Famosa su, Y su pelea, ¿no? En un restaurante, bueno, sí, bueno, en un partido de conciliación, ¿no? De derbi, ¿no? ¿qué ocurrió exactamente? Bueno, pues al final eran dos personas con mucho amor propio, cada uno muy forofo. A Lopera, perdona, sí lo ha conocido uno de verlo mucho, Sí, pero tu sí. padre no.
no tuve el placer de conocerlo Sí, y sí. tampoco he visto prácticamente nada. No sé si era igual que Lopera en ese sentido, de, No, de, bueno, de Manuel, fusivo. Manuel era daba muchas portadas y porque tenía su forma de ser, su forma de hablar, era un señor con su gracia, era un hombre simpático y bueno, pues dio mucho, ¿no? Dio mucho, muchas frases, muchas historias, ¿no? Hasta el Y punto, perdona que te corte, a Copa del Rey, la Copa cuando de se, Joaquín, cuando ¿no? se casó Joaquín, ¿no? Se la llevó, ¿no? Y uno de los podcasts que hicimos, que hacemos de fútbol, como te he comentado, lo hicimos en sus oficinas, sus instalaciones de Jabugo, y aquello es increíble. O sea, aquello yo le decía a Javier, a su sobrino, digo, esto lo tenéis que abrir para que aquí venga el beticismo, ¿no? Porque es increíble las oficinas como las tenía, que siguen estando exactamente igual. Esa Copa del Rey que ganó allí puesta en su despacho, bustos del Gran Poder, bustos de Jesús Despojado. Era un señor muy devoto de las hermandades sevillanas y bueno, pues con mi padre tenía esa pelea, ese pique del barrio, porque ellos eran del mismo barrio, se habían criado de chicos, ¿no? Mi padre era mayor, pero se habían criado en el mismo barrio y ese pique pues lo extrapolaron al fútbol, ¿no? Cada uno siendo presidente del club, ¿no? Y la verdad que tuvieron muchos momentos históricos para el fútbol. Y a día de hoy se sigue igual o en menor medida. Bueno, hoy en día las relaciones entre el Sevilla y el Betis están un poco ásperas. Están ásperas porque la susceptibilidad de ambas partes está muy alta. O sea, ¿qué te digo? Un futbolista saca una bandera con el escudo del Betis tachado, lo denuncian y le cae una sanción al futbolista. Saca el Betis un tifo y el Sevilla protesta ante la liga. Sale el CEO del Betis haciendo un comentario Negativo. negativo, se demanda. Entonces, esa sevillanía que siempre tenemos los sevillistas y los béticos, ¿no? De gastarnos bromas y de buenagentismo, digámoslo así, ahora mismo no existe, ¿no? Aunque Pero todos los partidos previos se ven, se dan la mano, se hacen fotos, pero después pasa algo en el campo y van como niños chicos a papá a decirle, mira lo que ha hecho este, ¿no? yo soy bético, pero no soy fanático. Y me alegro cuando el Sevilla gana una copa, es decir, cuando gana una copa, si fuera A mí me mejor, ¿no? encantaría alegrarme cuando el Betis ganara una. Te encantaría, Sí, a ver ¿verdad? si algún Va, día va, en va. Europa lo consigue y me alegraré por mis amigos béticos. Claro que sí, ¿eh? Sí, sí, yo me alegraría. De verdad, tengo muchísimos amigos béticos y la verdad que no me importaría que algún día experimentaran una quinta parte de lo que yo he vivido, ¿no? Bueno, también se ha ganado una Copa de Rey recientemente. Sí, 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 son sí, sí. títulos Estamos por, bonitos. estamos por encima. Yo no voy a entrar en esta No, rivalidad, no, ¿eh? no, yo que Lo digo no, porque, no, porque es que no me sale, ¿sabes? no he venido No para me eso. sale. No me sale, simplemente por Tampoco, eso. tampoco tendría sentido, José María. A ver, tenemos 7 UEFA, verás tú. Lo importante, como tú has dicho, es el hoy, no el Sí, ayer. sí, hoy en día el Betis está más fuerte que el de Sevilla a nivel deportivo y financiero, evidentemente, está mejor gestionado, es una entidad mejor gestionada. Me gustó mucho la entrevista que le hiciste a Fajardo, me parece un señor con coherencia. El fútbol es muy importante la coherencia, muy importante. Y dijo cosas muy interesantes, ¿no? Y me encantó que dijera que venía a ver a la Virgen de Rocío cuando tenía algún Algún atasco, ¿no? problema. Algún atasco, ¿no? Porque yo lo hago también, ¿eh? Me encanta venir a ver a la Virgen de Rocío cuando algo se me atasca. Pues nada, aquí sois todos bienvenidos. Tienes casa en el Rocío. Sí, sí, sí. ¿Y qué Y tal? disfruto muchísimo, ¿Disfruta mucho? mucho. Es un paraíso. Estaba hablando del Betis y el Sevilla, que el presidente del Betis, que está haciendo una buena labor. Ujú. Ya de aquí lo invito directamente. Sí, hombre, debe de venir, debe de Debe venir. de venir. Que está haciendo una buena labor económicamente y De los míos no te recomiendo a ninguno porque la verdad que podrían hablar poco sobre gestión económica. bueno, querían invitar a José María de Nido padre. Bueno, José María de Nido Padre, sí, tiene un discurso bueno. José María siempre se aprende al lado de él. Mucho. Ha tenido mucha experiencia en la vida, ¿no?
José María, bueno, de todo, ¿no? Le ha pasado de todo al hombre, ¿no? Pero siempre tiene muchos principios. Yo he vivido mucho con él, he aprendido mucho a su lado y su principio siempre es positivo y ganar y trabajar más y él fue el que le cambió la cara al club. Él tuvo la suerte de que también los títulos le acompañaron y evidentemente lo que el Sevilla es hoy, el cimiento lo puso él. Vamos a darle un cambio de tercio. Bueno, vamos a darle un poco de publicidad. Fíjate tú lo que te voy a decir. Publicidad al Chiringuito Inside. Compártenos un poco qué es lo que hace los lunes. Bueno, el Chiringuito Inside es un programa, un podcast que se hace los lunes o el martes, depende cuando haya sido la jornada previa, en el que analizamos lo que ha sido la jornada para los clubes sevillanos, ¿no? Y bueno, pues ahí discutimos, nos decimos de todo, ¿no? Dentro del respeto, pero son programas muy interesantes y que pertenecen al Chiringuito de Jugones. Y bueno, pues son Y podcast participa, muy deportivos, muy interesantes. y participa Sevilla y Betis Sí, prácticamente, ¿no? sí. Prácticamente no, única y exclusivamente. De No acuerdo. hablamos de otra cosa. Venga, vámonos, vamos a cambiar un poco el tercio a inversiones, a arruinarse, ¿vale? Que este canal va de inversión, no de Sí. arruinarse, pero sí es verdad de que no a todos le vino bien la crisis del ladrillo de 2010 y demás. Bueno, ¿qué te ocurrió realmente? Bueno, a mí me cogió el 2010, pues metido en el sector inmobiliario y aunque no teníamos ningún problema financiero, más allá de que teníamos pues la financiación propia de, del sector, pues empezaron a caer las operaciones, empezaron a cerrarse créditos, a solicitar que avaláramos personalmente para las renovaciones, a tener que rehipotecar los inmuebles y aquello pues fue el caos en el que se convirtió el mundo, ¿no? ¿Pero eso tiene algo que ver con lo que a día de hoy te dedicas? ¿Esos Nada, negocios financieros? Nada, ¿no? absolutamente nada. Aquello era inversiones inmobiliarias. Inversiones inmobiliarias de rehabilitación y de construcción y lo que me dedico ahora mismo son productos financieros. Ok. ¿Cómo remontaste un poco aquella etapa? Pues mira, remonté gracias a un señor que a día de hoy es como un padre, que se llama Antonio Morera, que es un gran empresario al cual si tengo la oportunidad te lo traeré, porque ese tiene un Netflix, más que un podcast. Más que en podcast. Y es un gran empresario y cuando peor estaba, pues fue esa mano que te ayuda, ¿no? Y me enseñó lo que hoy en día hago, ¿no? Y la verdad que le estoy eternamente agradecido y me enseñó un mundo distinto de los negocios. ¿Qué fue lo más difícil de aquel momento? Perder dinero, perder la motivación, la familia, ¿qué es lo Bueno, que... aquel momento fue difícil, aquel momento lo difícil era poder decir que te dedicabas al sector inmobiliario, porque era una cosa proscrita, ¿no? Yo me acuerdo que fui yo en aquella época me juntaba mucho con jóvenes empresarios, íbamos a la asociación de jóvenes empresarios y estábamos presentándonos y una de esas dije, pues mira, yo tengo 3 burdeles, me dedico a tener 3 burdeles y me dice, ¿3 burdeles? Y digo, hombre, si te digo que soy del sector inmobiliario, me vas a mirar peor, me vas a mirar peor, ¿no? Porque en aquella época eras un proscrito, en aquella época los bancos te cerraban las puertas para todo y todo, el mundo se vino abajo, ¿no? Fue una situación bastante difícil. ¿Qué se aprende de esos momentos, Luis? Pues mira, se aprende a que el banco no te va a apoyar nunca. El banco es la típica frase que te da el paraguas cuando no llueve y te la quita cuando empieza a chispear. El banco te da si tienes, si no tienes, no te vale para nada. Y que las inversiones tienes que tener capital para hacerlas. O sea, tú no te puedes apalancar. Yo no creo en el apalancamiento financiero. No creo, no creo en la hipoteca, no creo en el préstamo porque me cuesta un 3 y yo le voy a sacar un 10. ¿No Yo crees, no, ¿eh? no Yo crees no, en eso? no, yo no. ¿De cómo se crece hoy día? Pues Porque poco a poco, con el capital que vayas creando, ahorrando,
haciendo buenas operaciones y operaciones a tu tamaño. ¿Eres asesor financiero? No, no, Y como un inversor, ¿sigues invirtiendo sí, y no te apalanca? no. Desde que me pasó eso no tengo nada en los bonos. Vale, pero independientemente de que no te apalanque, ¿crees que es un error o una virtud o una... Vamos a ver. Hay quien se dedica a los CDF, a los contratos por diferencia en bolsa, y eso es apalancándote. Y saben hacerlo. Eh, a ellos no se les puede decir que no creen en el apalancamiento, porque ellos creen en el apalancamiento. Yo personalmente, de mi experiencia, tú me has preguntado que qué he sacado yo de experiencia, qué he aprendido yo de eso, ¿no? Correcto. Entonces yo te digo que mi experiencia es esa. Entonces, querer crecer sobre financiación externa es muy arriesgado. Te puede salir bien y te puede salir mal. Yo tengo clientes que viven muy apalancadas y viven en el riesgo, ¿no? Tienes que saber, en la vida tienes que saber compensar el riesgo con la propia vida, ¿no? Está claro, hoy día sí es verdad que vamos a la última y Claro, o sea, ¿qué pasó en aquella época con la subprime y con todo? Pues que nos apalancábamos, te daban el 100% de los terrenos, te daban el 120 de la hipoteca, y no solo metías la obra, sino que además te daban el coche. O sea, que podías comprártelo todo y lo metías todo en una cuota. Pero hay- claro, cuando se te despiden, cuando se te acaba esos ingresos que tenías, ese ingreso extra, ¿no? Se dio en aquella época existían muchos negocios piramidales, donde la gente se hipotecaba para dar el dinero a una persona porque le pagaba el 20% mensual, ¿no? A eso me refiero, ¿no? hoy día no sé si lo sigue a los inversores, yo le digo inversores post pandemia, que yo también me incluyo dentro, pero no me apalanco tanto, soy más conservador, pero sí están vendiendo mucho el apalancarse al 90% en las viviendas. Yo lo respeto, pero tampoco estoy de acuerdo al 100% en que se apalanque tantísimo porque Es que están ocurriendo tú estás cosas. ahora mismo, en base a eso, tú estás ahora mismo apalancándote al 90% sobre una tasación que es falsa. O sea, tú ahora mismo te vas aquí a comprarte una casa y te dan una tasación de 350.000 euros. Y ahora pides una hipoteca del 90% y te dan 300.000. Y dentro de 3 años, como los tipos se iban subiendo y a Estados Unidos le dé por invadir a Bahrein, el valor de la casa se va a 250. Y te llaman y te dicen, volvamos a tasar. Y ahora resulta que debes una hipoteca por encima del valor del inmueble. Es que apalancarse para crecer a ese nivel, yo lo veo contraproducente y lo veo peligroso. Bueno, En base a realmente, mi experiencia, ¿eh? no, 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 que sí, que Ojo, que sí. yo no estoy sentando cátedra, ¿eh? Por eso no me dedico a asesorar, porque yo hablo de mi experiencia. A mí me viene Hay, alguien y me dice, oye, voy a comprar tres casas para invertir y me van a dar el 90% de hipoteca, la voy a comprar, y yo diría que yo no lo haría. Yo no lo haría. Pero la adversión al riesgo de las personas, cada uno, cada uno. cada uno exactamente. Yo digo que hay que dormir tranquilo, lo digo mucho Eso es y fundamental. si una inversión no te deja dormir, esa no es tu inversión, ¿no? Total, Realmente. total. Bueno, entonces ¿a qué se dedica Luis Cuerva? Pues yo me dedico a... Porque ni eres accionista del Sevilla, No, no eres directivo, por lo tanto, que no, puedes ser directivo sin ser accionista. correcto. No estás vinculado a ello, que me resulta muy, muy raro. Y bueno, aquí Bueno, se... primero al Sevilla. Yo tuve que salir de directivo del Sevilla porque me fui a la UEFA. O sea, yo soy delegado UEFA y FIFA Commissioner, ¿no? Luego hablamos de... Vamos a hablar ahora de Aval y luego Sí. rematamos con el tema de Pues yo UEFA. me dedico a los avales financieros. Me dedico a avalar empresas Particulares no. particulares, no. Vale, realmente ¿qué diferencia hay entre un aval particular y de empresa? Bueno, al final te estás dedicando a las empresas, ¿no? Donde el análisis que realizas es distinto, ¿no? Que puedes realizar de una persona, porque al final tú para analizar una operación de una persona, pues le tienes que pedir el RPF, le tienes que pedir la declaración de patrimonio que tengas, y no surgen las operaciones a nivel personal como surgen a nivel empresarial. Hay muchísimas empresas que necesitan avales, prácticamente todas,
sobre todo si las que trabajan con la administración, todas necesitan avales, porque tienen que garantizar las operaciones que contratan con la administración. Lo que son licitaciones. Son licitaciones que tienes que depositar avales y bueno, pues después porque los volúmenes son muy elevados, ¿no? En el tema de las inversiones se utilizan mucho los avales. Se puede utilizar, claro. Yo me lo quiero llevar terreno particular, aunque no sea tu... En el tema de alquileres, por ejemplo, pues hay muchos inquilinos que para cuidarse en salud te piden un aval a eso. O sea que yo no los hago, pero es el propio ejemplo, pero escalado a dimensiones de empresas multinacionales, ¿no? Vosotros, vuestra empresa, ¿cómo está estructurada realmente? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues si avala empresa, estamos hablando de que, por ejemplo, para no irnos más lejos, el aval que has comentado Sí. anteriormente de 90 millones. Ujú. Vosotros tenéis 90 millones para Bueno, avalar. trabajamos con compañías que dan la solvencia a estas operaciones, ¿no? Por ejemplo, Antonio Morera eh, se dedica a esto, tiene una compañía que se dedica a la caución y él hace muchísimas operaciones y él tiene la solvencia y su empresa tiene la solvencia para hacer operaciones de este tipo. Después están reaseguradas por detrás las compañías aseguradoras, existen aseguradoras de las reaseguradoras, pues una estructura financiera detrás que al final permite que la financiación que se le está dando a través de ese aval se pueda realizar, ¿no? Hay Claro, solvencia detrás de ese documento, ¿no? son seguros tras seguros detrás. Sí, básicamente. Se Pu- comparten los riesgos, digámoslo así. Se comparten. El seguro al final se basa en compartir los riesgos. Es un negocio de probabilidades. Al final tú tienes una cartera de clientes a los que tú estás avalando y se te puede caer uno, pero el resto no. Puedes tener un siniestro pequeño, pero está compensado con lo que ganas con los otros. Y así es como nace el seguro. El seguro nace fundamentalmente por compartir los riesgos de los barcos, ¿no? Que salían en Londres, ¿no? Para que si se hundía uno, el riesgo se repartía entre todos, ¿no? De ¿Cómo ahí es, nace el seguro. cómo es exactamente? Compártelo. Pues el mercado de Lloyd, que es el mercado del seguro de Londres, nace porque cuando en aquella época se hundía un barco, al que se le hundía el barco se arruinaba. Entonces llegaron al acuerdo entre todos los armadores de compartir entre todos el riesgo que sufrieran. De manera que si se hundía un barco no se arruinaba uno. Entre todos repartían la carga, ¿no? Del gasto, ¿no? Del siniestro, ¿no? Y ahí es donde nace el seguro, ¿no? Cuando has comentado el tema de los 90 millones, voy a volver a lo mismo. Ujú. Por tal de entenderlo bien, Sí, Luis o tu empresa, ¿quién sí. avala a Sergio Ramos realmente? No, esa fue una operación con una reaseguradora importante de Latinoamérica que estaba interesada en entrar en el mundo del fútbol y Y vosotros lo que hacéis es conectarlo. claro, efectivamente, representándolo yo, ojo. Ellos ponían los 90 millones, pero a mí me exigían que yo estuviera en la representación, Vale. ¿vale? Bueno, referente al tema de los avales, ¿nos puede contar alguna anécdota interesante de alguna empresa potente? No sé, algo que tú digas, esto no tiene sentido ninguno y y pasa. No sé, alguna Bueno, anécdota. hubo una operación que la gente se busca la vida pues, de manera increíble, ¿no? Era con un club de fútbol que yo creo que es la más rocambolesca, ¿no? Que he estudiado, ¿no? Que precisamente Hacienda le había levantado un acta y, y para garantizar la emisión de la garantía, porque al final cuando se emite un aval se le da el mismo trato que si pides cualquier operación financiera en un banco. Tienes que mostrar solvencia, balance, las cuentas anuales, informe de auditoría, todo Muy tienes que aflorarlo, ¿no? Claro, este club no tenía solvencia para afrontar ese aval y nos ofrecieron en garantía obras de Dalí. Y era porque había un señor que tenía cuadros y obras de Dalí que no estaban catalogadas como bien de interés cultural. Entonces el hombre no las vendía, pero las ofrecía como garantía. Y cobraba un interés por dar esa garantía a través de las obras de arte, ¿no? Y bueno, al final no se hizo porque era complicado,
¿sabes? tasarlo, Fundamentalmente, ¿no? claro, Tasarlo. fundamentalmente también por el miedo a que en el camino lo catalogaran de bien de interés cultural y entonces ya la garantía ya no te valía, ¿sabes? Porque era una operación a muchos años, ¿no? Entonces, pero fue una operación tremendamente rocambolesca. Sí, sí. El tema de los seguros puede ser el negocio más potente hoy día, El negocio de los seguros. por el tema de avalar, porque al final el aval va asociado a seguros. Bueno, es que el aval, aquí puedes tener dos tipos de aval, un aval bancario y un aval de caución. El aval de caución es seguro, está dentro de la ley del seguro, ¿vale? Y funciona como un seguro. Lo único que en vez de garantizarte que se te llene la casa de agua, mm, te garantiza que vas a cumplir un contrato, un pago o afianzar una deuda con Hacienda, ¿no? Y tiene lo bueno del que trabaja en el sector, tiene lo bueno de que, como su propio nombre dice, es un seguro. O sea, es que es un negocio seguro, ¿no? Es recurrente, generas cartera y evidentemente te da mucha estabilidad. Es un negocio que a todos los niveles que se trabaja, desde el seguro que te digo yo a ti, el de fallecimiento, que más seguro que ese no hay. Te pegas toda la vida pagándolo para al final, cuando falleces, que te cubra. A un seguro de hogar, un seguro de coche, ¿no? Hay muchísima gente dedicándose al seguro precisamente por la estabilidad que da. El tema de los avales, ¿cuántas veces habéis tenido o habéis perdido realmente? No Yo sé cómo, ninguna. ninguna. Mm. Hacéis un estudio previo muy Yo potente. vengo del sector de la auditoría. Yo antes de dedicarme al tema inmobiliario era auditor de cuentas en KPMG, una multinacional. Y ahí aprendí muchísimo, por supuesto. Y el seguro de caución, seguro de aval, va directamente relacionado con el análisis financiero. Entonces yo personalmente, antes de presentar una operación, si yo no la veo viable, no la presento. Da igual. Claro, yo trabajo siempre con informes de auditoría, con balances actualizados y por mucho que se le pueda ganar a una operación, si yo no la veo, no la presento. Y si no está auditada, no la presento. Y si no es de más de 1 millón de euros, no la presento. ¿Cuántas rechazáis por cada una que aceptáis? Bueno, se rechaza. O sea, ya por ejemplo, ahí ya te he dado ahí varios criterios, ¿no? Pues si Me ha no, dado uno bueno. yo personalmente, si no es de más de 1 millón de euros, no lo hago. Si no tiene un informe de auditoría actualizado, no lo hago. Entonces, ahí estás excluyendo, ¿sabes? Es más fácil darle, que te diga a ti, 20 millones de euros en avale a FCC que darle 500.000 euros a un polvero de aquí. El riesgo de que los 500.000 euros te coja es mayor de que la compañía multinacional que cotiza en bolsa te lo coja. Evidentemente es distinto, ¿no? A pesar de las cantidades, ¿no? Eh, ¿Qué sector evitaría hoy a la hora del aval, independientemente que supere el millón de euros? Yo no evitaría ninguno. O sea, al final, habiendo balances buenos, Número. hoy hemos estado estudiando una de una empresa de Venezuela que tiene unos problemas petrolíferos y tal. El petróleo oscila mucho, ¿no? Lo hemos visto ahora mismo con el precio del barril, ¿no? Pero habiendo solvencia detrás, no hay ningún sector que sea malo. Pero No es lo mismo que el Madrid te pida un aval para pagar a un futbolista a que te lo pida el Sevilla. No es ni sector bueno ni sector malo. Son balances buenos, balances malos. bueno, ya que has hablado del Madrid, vaya movida, ¿no? Con Florentino y todo lo que se ha movido ahora por último. Es fútbol. Es que en el fútbol todo es posible. En el fútbol todo es Riquelme, posible. ¿Eh? con Riquelme, Bueno, Riquelme yo creo que ha hecho un movimiento. Riquelme me parece un señor muy, muy listo y es joven, es agresivo y creo que ha hecho un movimiento interesante sabiendo que él iba a perder porque Florentino, bueno, su Florentino yo creo que ya están tardando en no ponerle el nombre al estadio, ¿no? Seguro que el señor Santiago Bernabéu en los años que estuvo hizo maravillas, pero volvemos a lo mismo, el fútbol es ahora, ¿no? Y lo que Florentino le ha dado y ha conseguido con el Madrid, creo que lo debe de disfrutar en vida, ¿no? Yo soy de que los reconocimientos a las personas las tienen que disfrutar las personas que los generan, no los hijos, ¿no? Ni los familiares, ¿no? A mí me entristece que le pongan una calle a alguien que ha fallecido, ¿no? Póngasela en vida, ¿no? Que la disfrute la persona, ¿no? aquí en el monte tenemos a uno en vida,
me lo ha dicho el editor, Sí, que no le... Tenemos a una persona aquí en el monte que todavía está vivo y le han puesto el pues me parece nombre. fantástico, si se la ha merecido, por lo menos lo disfrutará y cada día intentará pasar por la calle, seguro, ¿no? Pero que Florentino evidentemente tenía muchas posibilidades de ganar, lo que pasa que él ya se ha posicionado. Así que él me ha enseñado músculo, ha conseguido los avales para hacerlo, los avales que hablamos, y evidentemente casi Ha seguro, hecho ruido claro, y casi seguro sea la última ya presidencia de Florentino Pérez, ¿no? Pues ya él ha marcado el camino, ¿no? O sea que me parece inteligentísimo el movimiento que ha realizado. bueno, cambiamos de tercio. ¿Qué tiempo llevamos, Manu? ¿Mucho ya? No, lo que pasa es que hemos tenido la Sí, incidencia. sí, Cambiamos un poco de tercio. Federación Española. sí. Eh, 15 años la Federación Española de Fútbol. No, te corrijo, perdona. Yo soy delegado UEFA porque la Federación Española de Fútbol me propone, pero yo no soy miembro de la Federación Española de Fútbol. Yo soy delegado UEFA vía Federación Española de Fútbol. Entonces no O sea, los pertenece. delegados UEFA eh, mm, pertenecemos a la UEFA, salvo contadas ocasiones, a través de las federaciones. Cada federación aporta sus delegados, ¿no? Entonces no pertenece a la Federación Española de Fútbol. Yo no pertenezco a la Federación Española de Fútbol. Verás tú, la Liga de Fútbol Profesional es una entidad semi-privada en la que los clubes profesionales pertenecen y la forman, ¿no? Pero después la Federación Española de Fútbol, que es la que organiza la liga, ¿m? Y quien controla los árbitros y quien lleva las selecciones, pertenecen todos los clubes asociados. No solo los profesionales, sino el resto también, ¿no? De acuerdo. Entonces son cosas distintas. La Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol son además históricamente han estado peleadas. Hoy en día el presidente de la liga es miembro de la Federación Española de Fútbol, es vicepresidente, me parece, ¿sabes? Pero antiguamente han estado hasta peleados. Mi padre fue vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional. Ujú. Y de la Federación Española, 15 años lleva en la UEFA, en la UEFA. sí. ¿Y cómo se lleva para estar 15 años en la UEFA? ¿Y cómo se lleva? ¿Cómo se Pues mira, mantiene no lo debo, 15 no lo años? debo estar haciendo mal porque mis contratos son bianuales y ya llevo 15 años, ¿no? Entonces, me parece que sigo siendo, ya soy el más antiguo por España y en España habemos 5 o 6. 5 o 6. ¿Cuál es la función real? Pues mira, el delegado UEFA, todos los partidos que la UEFA organiza, desde la Eurocopa a la Champions, Europa League, Conference, sub-21, sub-17, sub-19, otro tipo de competición que se llama Regional Cup también, que son de comunidades, la Youth League, todo ese tipo de partidos, tiene que haber un delegado UEFA, que es la máxima representación de UEFA en el partido, y es el que toma decisiones en lugar de la UEFA, ¿no? Preside los partidos y tiene la obligación de aplicar la normativa, fiscalizarla y sancionar aquello que sea sancionable, que esté fuera de los parámetros que UEFA marca, tipo ultras, invasión de campo, peleas, todo ese tipo de cosas. Las intentamos regular. Estación paralelismo que no va a UEFA, que va a partido de liga, que fue Betis-Sevilla o Sevilla-Betis, con el palo de un, no sé cómo fue, un palo Bueno, plástico. tiraron un palo de una bandera y le dio a un futbolista Me de refiero Sevilla. a ese gesto, en la UEFA es lo que, Sí, bueno, yo tendría en ese momento, en ese caso, si fuera en en un UEFA, partido de UEFA, pues habría que reportarlo, pues reportar que el partido se paró, el árbitro me tiene que consultar si seguimos con el partido, si no lo seguimos, todo ese tipo de cosas. porque tienes autorización para pararlo. Sí, Es una mm, responsabilidad muy sí, gorda, sí, ¿no? sí. Siempre reportando a UEFA, o sea, en el momento en el que tengamos cualquier tipo de incidente importante, tenemos un servicio de emergencia, una línea especial de emergencia que sobre la marcha intentamos coordinar lo que sucede en el campo, ¿no? ¿Qué es lo que no se entiende sobre la toma de decisiones? Es decir,
en los momentos que ocurre algo, estás comentando prácticamente en directo, os llamáis Sí, sí, sí. y tomáis las decisiones. Hay un partido muy simpático que se jugó en Leicester contra el Legia de Varsovia. Los ultras del Legia de Varsovia están catalogados como los más peligrosos de Europa. ¿Sabes? Existe un top 10 de equipos peligrosos, en los cuales he tenido el dudoso placer de hacerlos a todos ya. Y ese partido era después de 2 años de sanción que no pudieron viajar, era el primer partido que tenían, ¿no? En Inglaterra. Y cuando quedaban unos 8 minutos por ahí, decidieron los muchachos irse peleando con la grada, ¿no? Entonces se veía en la grada que iban avanzando los tíos pegándose y ahora veías al árbitro mirando al cuarto árbitro, el cuarto árbitro mirándome a mí, llamándome y yo diciéndole, y esto hay que acabarlo como sea. O sea, quedan 8 minutos, que se que aguanta como sea, porque como 10 dejemos, minutos más, ¿no? como dejemos sueltos en la ciudad a todos estos energúmenos, no vamos a poder volver a entrar en Inglaterra, vamos. Qué Y se veía, locura. era gracioso porque se veía todo el mundo mirando, todo el mundo funcionando, porque se dan muchas circunstancias en el fútbol. Se pasa de todo, de todo. Invasión de campo, temas de banderas que te despliegan, sobre todo mucha bandera nazi, y xenófoba, homófoba, Claro, ahí tenéis que de entrar. todo, de todo. Contra la misma UEFA. Nos suelen sacar muchos banners, ¿no? De UEFA Mafia y cosas de esas que tenemos que solicitar que la quiten y sancionarla, ¿no? Vale. Y existe una calificación en función de que sean colaboradores o no, ¿no? Si yo normalmente suelo tener el de seguridad del equipo local al lado mía y hay oye, aquella pancarta hay que quitarla. Y si el tío es diligente y consigue quitarla en poco tiempo, la sanción se minimiza, ¿no? Porque Ahora, si te dice que no la quita, que fue lo que hay, pues evidentemente la sanción se empeora, ¿no? vale. Luis, tú que estás en el campo, Yo tengo acceso a todo, tengo libre acceso a todo pero normalmente me suelen ubicar en el palco, pero ha habido veces que me he cambiado el sitio porque a lo mejor no veía bien a los ultras locales, que son los que más me suelen preocupar, ¿no? ¿tienes un equipo o vas solo? Sí, tenemos un equipo, yo soy la cabeza del equipo, pero después va gente de marketing, va gente de los medios, va un señor que se llama un venue director que acompaña al equipo que juegue lo de local, lo acompaña durante todo el recorrido que tenga en la competición. Local. Sí, o sea, por ejemplo, he ido a hacer la Roma, pues el venue director que me atendió a mí en ese partido es el mismo que está con la Roma durante todos los partidos en casa. Vale, Entonces es el que tiene el hilo directo con el club y es el que está en medio del club y yo para trasladarme la información. vale. ¿Y el visitante lleva también un agente vuestro? No, no, no yo. El visitante es como el invitado y tenemos que cuidar de ellos, ¿no? Yo el día antes suelo reunirme con ellos pues para ver que han llegado en condiciones, que no han tenido ningún problema en el vuelo, que el hotel está bien, que el intercambio del ticketing ha ido bien con el club local, si tienen alguna necesidad, alguna queja, qué sé, a mí se me han quejado de que las luces de los focos estaban demasiado inclinadas. Digo, ¿y, y qué le hago? No pensará que voy a mandar a subir allí a que muevan las luces, ¿no? Porque molestan, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo te repercute con tu trabajo diario el tema de los Yo bien, partidos? yo me adapto bien, tenemos una agenda que trabajamos con tiempo. O sea, yo, por ejemplo, ya sé que el 15 de julio tengo partido de previa y ya me organizo, ¿no? Eh, ya cuando termine julio, pues me dirán, yo tengo una agenda que me la puedo bloquear en determinada fecha y me dirán, oye, pues para tal fecha de septiembre tienes partido, resérvate la agenda, ¿no? Trabajamos con tiempo. Pero vas toda la semana, ¿no? Si hay UEFA, No, cada vez que hay competición. O sea, UEFA no es todas las semanas. A lo mejor es dos si hay veces al 2 semanas seguidas, mes. o Sí, sí. UEFA y Superliga, que no puedes Eu- contar, la la, Superliga, ¿no? la Bueno, la Superliga ya, Superliga, ya no existe. Ya no es una opción. no va para adelante. No va para adelante. No va para adelante. Yo no le veía sentido. No le veía sentido porque al Barcelona, al Madrid se les recuerda por la cantidad de Champions que ha ganado y al Sevilla por la Europa League que ha ganado.
ganar una Superliga te podrá repercutir económicamente, pero lo que te engrandece son los títulos ganados a nivel europeo, ¿no? Bueno, quería realmente quitar un poco del medio a la UEFA, ¿no? Sí, quería gestionar los ingresos que UEFA controla, lo querían controlar los clubes, ¿sabes? Imposible. Y claro, evidentemente al final UEFA es un organismo a nivel mundial y no ha habido opción. Ok. Vamos a hablar de la de Villar, Rubiales y algo más, no sé. La corrupción de Villar no está demostrada, ¿eh? No está demostrada. No. ¿Qué es lo que ocurrió con Villar? Bueno, al final, cuando se ocupan cargos de este nivel, creo que tienes que tener una fecha de caducidad. Yo creo que no la hubo para Ángel María y ya pues evidentemente se puso en el centro de la diana. Se hicieron inspecciones, se le metió en los juzgados, pero eso todavía no ha aflorado nada, ¿eh? ¿Y con Rubiales qué? ¿Qué ocurrió realmente? Porque pasó una línea que no se debe de pasar. Se equivocó el hombre y bueno, pues dentro de que a lo mejor no fue algo, que te diga a ti, que tuviéramos que echar la mano a la cabeza, pero sí fue algo que evidentemente chocó con una situación que a día de hoy es complicada, ¿no? Es complicada, ¿no? Y que el Casillas sí era pareja, ¿no? De Sara Carbonell, ¿no? Claro, o sea, es una línea muy delgada Claro, pero es en la que que parece que es tabú hablarlo, ¿no? Pero que una mujer a un hombre se lo puede hacer en un programa o meterle mano o se ve como algo normal y jocoso, pero que sea al contrario, pues... Y yo creo que en el momento de exaltación de la felicidad, yo particularmente creo que con esa chica tendría algún tipo de relación más personal, para haber hecho eso. Y bueno, pues yo creo que se le fue de las manos, ¿no? Y quizás hizo cosas que fueron más llamativas, bueno, como, también, ¿no? como llevarse el torneo, ¿no? A Arabia, ¿no? Con Piqué y todas esas cosas, que creo que fue una buena gestión, porque al final aquí la Supercopa no la quería jugar nadie. Y consiguieron que fuera algo pues que daba en monumentos a la federación y a los clubes que la jugaban, ¿no? Pero bueno, al final siempre son cargos que estás en el disparadero y cualquier fallo que puedas cometer, pagas por ello. Está muy, Mm, muy mirado. sí. Luis, vamos a pasar ya a la última parte, que vamos a hablar un poco de inversión, aunque no de la tuya directamente, pero sí me gustaría, si hoy Luis, con toda la experiencia que tiene, ¿qué harías con 100.000 euros? ¿Dónde lo invertirías? Con 100.000 euros, No es ni mucho ni poco. sí. Muchas veces la mejor inversión es la que no se hace, ¿eh? Hoy, hoy creo que viene como anillo al dedo. Sí, muchas veces la mejor inversión es la que no se hace, ¿eh? Porque si invertir 100.000 euros, en el ladrillo no lo puedes invertir. No vas a encontrar nada por 100.000 euros que realmente te pueda dar una rentabilidad que te satisfaga, ¿sabes? Y después, hay un libro muy, muy bueno, que no es el que te he traído, que se llama El hombre más rico de Babilonia, que recomiendo a todo el mundo que quiera invertir y que quiera, tener un poco de control sobre su patrimonio, que lo lea. Y en el que se establecen una serie de reglas a la hora de invertir, ¿no? La primera es, si no sabes de algo, no inviertas, no inviertas, porque te van a engañar, casi seguro te van a engañar. Entonces, yo con 100.000 euros, ¿qué haría? Pues yo intentaría a lo mejor, aprender de Bitcoin, aprender algo en bolsa, ir aprendiendo, ¿no? Sobre todo aprender no un oficio, pero sí a lo que te quieres dedicar, ¿no? Y probaría, ¿no? Y me descargaría simuladores y antes de meterme lo haría, ¿no? Y por supuesto haría cursos, haría formación, pero meterte en cosas que no manejas es que al final lo vas a perder. Se habla mucho ¿Por de... qué? ¿Por qué la risa? Nada, porque hemos tenido una charla... Bueno,
La risa es, Manu, que hemos tenido una charla previa antes que llegara sobre inversiones. Yo invierto en lo que conozco, que es ladrillo, básicamente. No invierto en otras cosas porque no Claro, entiendo y cada vez que uno quiere invertir en algo que no conoce, pues te tienes que apalancar del conocimiento de otra persona. claro. Que eso es así, que o te formas, como bien has comentado, o te apalancas en el conocimiento de otra persona, pagas por ello y ya está, no hay más. Y hemos tenido una conversación previa y venía un poco al hilo de lo que estás comentando. Sí, ¿y piensas también lo mismo? Bueno, pues me alegro. No, eso Ya lo decía una canción, Manolete, si no sabe torear, ¿para qué te para qué te metes, no? metes, está claro. Viene un poco al hilo, porque hoy ha sido un día duro por la mañana, Claro, ha sido un día duro de reflexionar mucho, es que al final te das cuenta, Luis, y esto es una reflexión que hago en voz alta y me aprovecho de este momento, que hay mucha gente que estará viendo este podcast y ya, pues bueno, que las inversiones, como tú bien has comentado, yo llevo invirtiendo desde 2020 en lo que conozco y hasta el día de hoy no me he equivocado. Habré podido sacar más rentabilidad o menos, pero no me he equivocado. invirtiendo en lo que sabes, ¿no? En lo que sé, lo he analizado, más que analizado, y cada vez que te sales del sota, caballo y rey, que yo soy muy de sota, no sota, caballo y rey, sino el sota y no salirte de ahí, es que es lo mejor. Claro, Y cuando te sacan del sota, caballo y rey, te sacan un póker, tú dices, ¿y esto qué coño es, no? claro, sí. Al final, el póker es que no Claro. existe. Y si existe, no es para ti, no es mercado tuyo. En fin, Pues yo recomiendo que si alguien tiene 100.000 euros para invertir, coja 15 euritos de los 100.000 euros, se vaya a una librería y compre El hombre más rico de Babilonia. Que seguro, seguro, seguro que me lo agradecerá. lo pondremos la portada del libro. ¿Qué oportunidades Luis ve a día de hoy, realmente? Oportunidades de De emprender, inversión, por de ejemplo. emprender. Hombre, yo creo que el sector informático y el sector em, de la nube, el sector, todo lo que es inteligencia artificial es el futuro para todo. Yo creo que todo va a pasar por ahí. Cada día se aplica más en todo y creo que es un sector importante de conocerlo por lo menos, de conocerlo por lo menos y formarse en eso, porque de ahí pueden salirte muchas posibilidades de conocimiento y de inversión, ¿no? Después, a nivel inmobiliario, yo creo que esto tiene que pegar un chaflanazo. No puede subir todo eternamente y todo el mundo tener dinero para comprar de nuevo inmuebles y coches y estamos otra vez en las previas del 2006. Pero la materia prima no baja, sube. Claro, Si como en, sube, como en aquella época, pero los sueldos no. Los sueldos no suben al mismo nivel que sube el coste de bueno, la vida. ahora falta vivienda, antes sobraba la vivienda, es Ya diferente. lo... Pero hoy en día, ¿quién se puede comprar una vivienda? A los precios a los que están, ¿no? Antes lo estábamos hablando de aquí en Sevilla, vamos, subían dos hermanas, por ejemplo, en Entrenúcleo, que es una zona de mucho crecimiento. Allí estamos hablando ya de los precios, están por encima de 300.000 euros, en una zona que está, que no estás en el centro de Sevilla. O sea, unos precios que son difíciles de hoy en día, Con gente, sueldos pequeños. gente joven poder sacarlo para adelante, ¿no? Entonces volvemos a la fórmula financiera de apalancamiento y volvemos a situaciones donde yo creo que es un momento para los graneros irlos teniendo llenos. Al menos es mi criterio ahora mismo, ¿no? Yo es lo que estoy haciendo, porque creo que esta semana han subido los tipos de interés, el Banco Central Europeo, y se prevén dos subidas más. El IPC está rozando el 4%. Por lo tanto, para que el IPC real se mantenga, tienen que subir los tipos de interés. Y la subida de los tipos de interés significa subida de las hipotecas y de los préstamos. Complicado se está poniendo el tema. Yo me pensaría mucho hacer una inversión en la que hubiera financiación. Si oye, tú tienes dinero y te quieres comprar una parcela, eso no come pan. Si te lo compras con un dinero que no vas a necesitar, le puedes ganar más, le puedes ganar menos o te puedes pegar 10 años para recuperarlo. Pero por lo menos no te está ocasionando una carga financiera. Pero si lo compras
financiando el 60% de esa operación al Euribor más X, se te puede complicar la cosa. Vale, cuando hablas de no apalancarte, el peor de los casos, o mejor dicho, el mejor de los casos, es apalancarte de interés fijo, ¿no? Podría ser. Yo lo haría, por supuesto. Yo siempre fijo, siempre. O con un floor, un cap, con con una fórmula financiera que te permitiera controlar tus costes temporales, ¿no? Yo trabajo con muchas compañías que utilizan ese tipo de fórmula. Son operaciones que llevan mucho Project Finance a 20 años, 25 años, y ellos ponen un floor, un cap, para poder mantener durante todo el proyecto un coste fijo de interés. Sí, sea más rentable o menos, pero sí sabes lo que Claro, el si sabes gasto lo que que va a te va a tener. costar. Y ya, pues, oye, ya tienes que luchar contra la PL para obtener mejores rendimientos, ¿no? Pero el tipo de interés no te va a morder, ¿vale? Sería mi recomendación. Por Vale. supuesto, no indexar a tipos raros, ni Key, ni a rollos de estos raros, ¿eh? Tu Euribor y poco más. Porque se han hecho muchas fórmulas hipotecarias con vinculaciones raras de tipos de interés y al final se han pegado unas cornadas tremendas, ¿eh? Venga, mójate un poquito. Tu mejor y peor inversión. Mi mejor y mi peor inversión. Mi peor inversión, mi peor y mi mejor inversión. A ver si van a ser todas buenas ahora, Luis. Mira, no, mira, Venga, por la menos mala, hombre, yo he la comprado, menos buena. sí, mira, te cuento, no, una mala que compré, una mala, un solar que señalé y resultó que me equivoqué al 100% en el planteamiento urbanístico, ¿no? Del solar que compré y no pude hacer nada y perdí el dinero. Eso fue, eso fue en vena, directamente. ¿Cuánto aprendiste ahí? ¿Cuánto Pues te mira, costó la...? me costó cerca de 100.000 euros. Me costó cerca de 100.000 euros. En el año 2005, por ahí. Y bueno, y buenas inversiones, pues sí, ha habido buenas inversiones. Sí, se han comprado cosas, se han revalorizado muy rápidas. He hecho algunas, sí. ¿Cuál? Una por elegir Pues una. mira, pues prácticamente la primera que hice, compré una nave sobre plano y le pegué un pase del doble sin escritura. Tenía yo 26 años, creo, recién falleció mi padre. La hice, ¿sabes? Con 2 duros, ¿no? Porque al final. Y bueno, y hubo otra muy buena que señalé con 3.000 euros un solar. Compré, no lo señalé, lo compré con 3.000 euros un solar con un socio amigo mío que se llama Antonio. Y, y le dimos para pagárselo el solar, pues como que en 6 meses, una cosa así. Y en ese plazo le hicimos una hipoteca, empezamos a construir, vendimos los pisos. Cuando terminamos de pagar el solar ya habíamos vendido casi todo. Sí, sí. De, Y otro edificio también que compramos con inquilino, también con mi amigo Antonio también. Y se compró y a la semana lo vendimos. Me acuerdo que estaba yo en el Rocío y me llamó él. Yo estaba haciendo el camino y me llamó, oye, que esto, pero ¿cómo lo vamos a vender si lo acabamos de comprar? Le pegamos un pase del doble. O sea, en aquella época era brutal. Era brutal. pero no era tan real. No, Era todo ficticio. aquello era un casino, era una ruleta constante, ¿no? Pero eso hoy día no existe. Hoy en día no existe, yo creo que existe burbujas, yo creo que existe burbujas. Creo que existe burbujas inmobiliarias. Creo pero existe burbuja inmobiliaria ya no solo por el precio de los materiales y el precio que están saliendo las viviendas, sino porque la gente se está embarcando en inmuebles sin tener la capacidad financiera para pagarlo. Hoy he Entonces, nada estado... más que esto pegue un mal Pequeño paso, traspié, sí. pegue un traspié, se puede ver un numerito. Y existe un pánico social importante en el que si tú ves en la calle a 3 personas corriendo, tú sales corriendo, porque te crees que algo pasa, ¿no? Y en el mundo financiero eso pasa. O sea, en el momento en el que un banco tenga problemas, lo traspasa a todos los demás el miedo. La historia está en la educación financiera. Hoy he estado hablando con un asesor inmobiliario y ha estado enseñando vivienda y le preguntaba a la parejita
qué vivienda quería ver, de qué precio y demás. Y le dijo, a mí el banco me da... Dice, ¿tú de qué casa, qué precio tiene? Dice, mira, pues tengo una de 200.000 euros, no sé qué, y el banco me da el 90%. Dice, vale, te da 180, te da lo que sea, vale, pero tú tienes los 20, cae el 10, tú lo tienes y dice, no, pero ¿qué problema es? La historia es que no hay educación financiera Bueno, y, ya no es educación financiera, ya es la ambición de las personas, ¿no? O y sea, no- antiguamente tú te comprabas el piso y el piso no te valía, le tenías que hacer una reforma. Entonces vamos a ampliar la hipoteca, porque como me la dan, le metemos la hipoteca. Y además, como tengo margen, me voy a comprar un coche. Y además, ya nos metíamos en esa bola gorda del aquí pago de de una una hipoteca, hipoteca. y ahí lo metíamos todo, ¿no? Y al final, pues, evidentemente, y si además me daban el piso de la playa, también, Aquí se decía mucho de meter los muebles y el viaje de novio. claro. O sea, Todo era un completo. al final se hacía un completo, ¿no? El banco te iba dando, te iba y te falseaba la tasación, hablaba con el tasador para que fuera más, se hacían barbaridades, ¿no? Luis, estamos ya prácticamente concluyendo. Eh, ¿Qué libro has cogido de los que tenemos nosotros aquí en Pues mira, he nuestra cogido biblioteca? el método rico, que no lo he leído, porque la gran mayoría de los que están ahí me los he leído. Y además hay uno que se llama La voz del equilibrio, Del equilibrio. que me ha sorprendido que estuviera aquí, porque no es un libro que no es muy conocido, pero es un mega libro. O sea, es otro libro que recomiendo muchísimo porque es un libro de autoayuda muy bonito y que a mí me ayudó muchísimo. O sea, que es un libro que recomiendo también, La voz del equilibrio, ¿no? Y El método rico, que espero que me guste mucho, ¿no? Y yo te he traído, pues, El arte de la guerra, ¿eh? El arte de la guerra. Esto sí que es un librazo. ¿Lo conocías? No, 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 no. ¿No? Pues El arte de la guerra es un libro que escribió un visionario de hace y pico miles de años, que fue Sun Tzu, que era un estratega de la guerra, ¿no? Entonces, hoy en día, el arte de la guerra es un manual que se utiliza fundamentalmente en economía. Es la base de la asignatura de dirección estratégica. Y para mí ha sido también un libro de cabecera importante que me ha permitido no tomar decisiones erróneas. Importante. Muy bien. Así que otro libro que recomiendo. Parece que trabajo en una librería, ¿eh? Sí, más bien parece. Pues nada, Luis, no sé si quieres comentar algo para terminar. Nada, encantado de haber estado con ustedes. Creo que es un producto bonito, creo que espero que mucha gente siga viéndolo y sigas con el éxito que estás teniendo y me encantará poder hablar con gente interesante, importante que a tus seguidores les aportarán seguro muchísimo más que puedo aportar yo. No, hombre. Nosotros encantados de que hayas estado aquí con nosotros este ratito, que bastante calor está haciendo y que bueno, tenemos la suerte de tener aire Aquí se está muy acondicionado. bien, da miedo salir ahora. Estamos aquí muy a gusto, la verdad que sí. Así que sin más nada, muchísimas gracias, Luis, Muchísimas gracias a ustedes. por tu ratito. Muchas gracias. Pues nada, hasta aquí en este episodio de Somos Invisibles. Agradecer a Luis el rato que ha estado con nosotros. Y nada, suscribiros al canal de YouTube, Instagram, TikTok y también estamos en Facebook. Así que sin más, nos vemos el próximo jueves. Saludos. And there ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get half naked. Life's too short, let's not waste it. 'Cause paradise is wherever we make it.